Alternativas, origen, evolución y desarrollo, aunque hay algo que les voy a contar de esas definiciones que está cogiendo mucho auge y hoy en día no estamos hablando de medicina alternativa, sino de medicina complementaria. Sin embargo, la normatividad de nuestro país aún habla de medicina alternativa. Por eso lo dejé así. Pues como bien les mencionaron, yo soy química farmacéutica, tengo una maestría en salud pública y actualmente soy candidata a doctor de epidemiología y bioestadística de la Universidad CES. Y se preguntarán, bueno, ¿y entonces qué estamos hablando nosotros aquí de terapias alternativas? Pues quiero compartir, yo les decía, hace parte de mis cursos. Soy docente de la Universidad de Antioquia y trabajo también con el CES, con el programa de regencia de farmacia. Y desde allí, hace un rato, vengo muy interesada en este tipo de productos. Me apasiona bastante y me gusta que la gente se informe, que tenga conocimientos suficientes, dado que hoy en día tenemos un auge importante sobre el uso de este tipo de productos y nos vamos a remontar un poquito en la historia. Entonces vamos a hablar de cuál es la influencia que hemos tenido desde diferentes ámbitos en el uso de este tipo de productos para luego finalizar hablando de cuáles son esos productos y un poco de cómo se comercializan en nuestro país. Nosotros, si me remonto a la idea de la terapia, del concepto de salud y enfermedad y de cómo nacen estos tratamientos, por así llamarlos, pues tengo que contarles que anteriormente el concepto de enfermedad no estaba ligado a esa condición física netamente, sino que también habían factores como poderes sobrenaturales de otros seres. Por eso vemos ligado las historias del mal de ojo, es que lo rezaron, es que lo salaron, etcétera. Y desde ahí entonces los productos utilizados tienen que ver con solucionar esos fenómenos mágicos religiosos que se dan cuando una persona padece una enfermedad a través de la historia. Hemos evolucionado muchísimo, pero aún todavía podemos escuchar personas que nos dicen que la enfermedad está ligada a poderes o a efectos sobrenaturales y nos recomiendan todavía el uso de productos naturales. Entonces, tenemos mucha influencia desde culturas antiguas porque nuestros primeros insumos terapéuticos fueron los productos naturales, las plantas, los minerales, inclusive algunos elementos de origen animal. Luego vamos a la influencia de la medicina tradicional. La medicina tradicional herbal va permeándose por culturas orientales como la cultura china y entonces desde allí nos traen la acupuntura, la India con el ayurveda. Tenemos en Europa una corriente importante con la homeopatía que es originada por Samuel Hahnemann, un médico alemán. Y hacemos toda una mezcla de estos elementos para poder buscar estrategias de curación, además de los restos de los sacrificios y de todo aquello que nos vaya a solucionar ese concepto de enfermedad producido por fenómenos externos. Luego, hay cambios en la concepción de salud. La Organización Mundial de la Salud nos da la definición de salud que aún compartimos desde 1948. Esa definición de salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que es el completo estado físico, perdón, el completo estado de bienestar físico, mental, ambiental, social. Entonces, para una persona estar sana, tienen que confluir un montón de elementos. No solamente es no tener una enfermedad. A esa definición llega por múltiples teorías, pues que no viene al caso, pero si queremos tener ese concepto de bienestar físico, mental y emocional, pues entonces vamos a estar rodeado de muchos elementos. Y esto nos lleva nuevamente a la combinación de las terapias convencionales y de las terapias alternativas o de la medicina holística, la medicina integral, porque así también van a encontrar los nombres. Esa medicina holística integral está fundamentada desde muchos ámbitos, plantas, alimentos,
equilibrio mente-cuerpo, manejo de las energías, etcétera, para poder llegar a esa confusión integral. Y sumado a eso, entonces vamos con los cambios sociales y culturales. En lo social tiene que ver también la transformación de las dinámicas económicas, el acceso a la medicina, a las terapias. De hecho, estos cambios mm, ocurren conjuntamente con los cambios normativos en diferentes países. Europa lleva un gran desarrollo en la inclusión de este tipo de medicina complementaria y terapias alternativas dentro de sus sistemas de salud. Aunque no les voy a mentir, hace más o menos alrededor de unos 6 años hay un fuerte movimiento que las denomina pseudociencias y al denominar las pseudociencias se empiezan a salir de los sistemas de salud regulados, legislados, bajo los cuales los ciudadanos tienen derecho de recibir estos servicios. En nuestro país, o sea, en Colombia, el plan básico de atención no incluye para todo el mundo las terapias alternativas, lo incluye en medicina prepagada, en planes complementarios. Cuando lo incluyen esos planes ampliados aún dentro del plan básico, se hace muy restrictivo, 2 o 3 consultas, no incluye los productos, etcétera, pero nos vamos acercando a eso. Aquí, en esos cambios sociales y culturales también se va dando en quienes están recurriendo a este tipo de estrategias para recuperar su estado de salud. Hace poco leía un artículo que hablaba mujeres profesionales con un poder de adquisitivo medio que pueden acceder a la compra de este tipo de productos. Sin embargo, no nos podemos olvidar de nuestras tradiciones, de las abuelas, de las que siembran la matica en el patio, en el solar, de la bebida. Eso también hace parte de estas terapias alternativas. Yo como anécdota les puedo contar, hace poco terminé el curso en las regiones de la Universidad de Antioquia, se llama Seminario de Terapias Alternativas y Medicamentos Homeopáticos, y la actividad final, el trabajo de acompañamiento final era que los estudiantes realizaran un video de una planta cultivada en la casa y de uso tradicional por la abuela, por la mamá. Y para mi sorpresa, pues seguimos siendo muy fieles a nuestra tradición. Entonces está el pronto alivio, está el limoncillo, está la hierbabuena, la menta, productos naturales o plantas naturales con conocimiento suficiente por la población, transmitido de generación en generación y que además tiene un aval, denominémoslo técnico, porque estas plantas están dentro del Vademecum de plantas medicinales aprobadas en Colombia, que es también una guía muy importante para el público en general. Perdón, de esos factores socioeconómicos, como les decía, pues entonces tenemos el acceso a la medicina se nos está convirtiendo a veces en un problema. Y si yo no tengo para ir al médico, para ir a la consulta, pues si me duele el estómago, yo voy y me tomo la agüita de manzanilla, que es lo que nos recomendaban nuestros abuelos y nuestras mamás. Además de eso, vamos camino a un viraje, ya no a una mirada asistencialista, curativa, sino a un enfoque preventivo. Y en ese enfoque preventivo tenemos algunas terapias alternativas, esas que están relacionadas con la mente y el cuerpo, con la alimentación saludable, muy enfocadas hacia la prevención. Entonces tenemos un paciente hipertenso que le estamos diciendo, cambie sus hábitos de vida, mejore sus condiciones de alimentación, no se estrese, salga, camine, relájese, vaya, practique yoga, respire, medite. En pandemia nos dimos cuenta de lo importante que fue hacer uso de este tipo de recursos. El mindfulness, yo recuerdo, yo estaba haciendo en las materias del doctorado, en este momento estoy terminando la tesis, pero la universidad nos acompañó con un curso de mindfulness virtual, con cursos de yoga virtual, porque el confinamiento, el estrés de tener cosas pendientes, era la manera de acompañar a sus estudiantes en ese enfoque preventivo para salud mental y para otro tipo de patologías.
Aquí hay algunas definiciones que es muy importante que lo tengamos claro desde el comienzo para que sepamos de qué nos vamos a referir en el resto del proceso. La medicina convencional es la que conocemos, es la tradicional. Esta está fundamentada la premisa lo contrario cura lo contrario. Se denomina medicina alopática y se dice que se busca un elemento contrario al síntoma que se está presentando para su curación. Además, tiene unos pasos a seguir desde una entrevista que nos hace el médico, que se denomina anamnesis, una revisión, un diagnóstico y un establecimiento terapéutico, que puede ser farmacológico o no farmacológico. La medicina tradicional, que a veces utilizamos más el término y hablamos de medicina tradicional como la alopática, y la medicina tradicional es esa que enfoca esas creencias, el uso de plantas, animales, medicina totalmente soportada desde productos naturales, técnicas de manejo espiritual, manual, ejercicios. O sea, esta medicina tradicional ya nos engloba esto que venimos conversando hoy. La medicina alternativa, es utilizado ese término, mire como bien lo dice, ahí en países donde el sistema de salud dominante es alopático como el nuestro. El nuestro es netamente alopático. Todavía hay muchos miradas recelosas de esas terapias alternativas, de esa medicina complementaria, y aquí era donde les decía, nuestra norma sigue hablando de medicina alternativa. Los expertos no lo quieren ver como una alternativa, lo quieren ver como un acompañamiento, como un complemento al proceso. ¿Por qué? Yo les decía ahorita en Europa, las han denominado y catalogado y les han puesto el apellido de pseudociencias. Yo, por ejemplo, tengo un diplomado en bioneuroemoción. Esa bioneuroemoción significa que mi cerebro mm, procesa las emociones, las codifica, las empaqueta y me puede llevar a padecer una enfermedad o no, dependiendo de esa gestión que yo le haga a esa emoción. Y ahí venimos con muchas cosas que hemos escuchado. El cuerpo calla lo que las emociones gritan, que nos enfermamos de acuerdo a las emociones que reprimimos, entonces nos dicen, padecemos cáncer de mama porque tenemos una maternidad no satisfecha y entonces depende del lado, si es la mama izquierda, si es la mama derecha, hay situaciones que resolver. Todo eso sin ninguna comprobación. Sin embargo, la emoción, el estrés, el exceso de cortisol sí nos puede llevar a enfermarnos. Y por eso entonces esa bioneuroemoción lo que hace es que nos ayuda a gestionar esas emociones, a identificarlas y hacer una buena depuración de esas emociones negativas. Y eso tiene que ver con mi historia familiar, con mi historia de mis antepasados, con mi propia historia. Para eso es la bioneuroemoción. Y hasta ahí todo muy bien si yo acompaño mi terapia convencional con este tipo de estrategias. Yo les digo a mis estudiantes, yo jamás podré decirle a un paciente de cáncer que abandone la quimioterapia porque los efectos adversos de la quimioterapia, todos hemos escuchado hablar que son duros y realmente son muy duros, y que perdone sus antepasados y se siente a respirar, a meditar y que con eso se va a ir el cáncer. Eso es muy irresponsable pensarlo de esa manera. Nuestro país tiene una medicina netamente convencional, soportada en el principio lo contrario cura lo contrario. Por eso utilizamos medicamentos sintéticos para este tipo de patologías. Yo en mis vivencias lo que hago es acompañar patologías con este tipo de estrategias. Yo lo viví con mi mamá. Mi mamá sufrió cáncer de mama a los 82 años, fue un golpe brutal, brutal porque no pensábamos, ya estaba por fuera de todas las estadísticas y me decía, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente desde mi profesión y desde mi trabajo, pues era quien estaba llamada a hacer ese acompañamiento. Yo recuerdo que la llevaba a la quimioterapia y después la llevaba al bioenergético o viceversa, primero el bioenergético y luego la quimioterapia. Mi mamá, puedo decir que fue una mujer feliz, que la quimioterapia no la llevó nunca a urgencias, que no tuvo una crisis de su proceso. De hecho, después de todo el proceso del cáncer de mama sobrevivió
10 años de vida, que ganó y que los vivió con calidad, paseábamos, nos reíamos, conversábamos, porque además de la visita al bioenergético, de tener un médico que la escucha, que le utilizaba el manejo de las energías, los filtros, el manejo de esencias florales y demás, ella tomó su decisión de vivir tranquila, de vivir lo que tuviera que vivir y afrontarlo con tranquilidad. Eso es la medicina complementaria. No sé si han escuchado, yo desde mi ámbito sí lo escucho con mucha frecuencia, la mitad de un proceso de recuperación de este tipo lo tiene el paciente, el resto lo hacen los medicamentos y lo hace el médico. Si el paciente está constantemente deprimido, si no se alimenta, si no se despeja, pues los medicamentos van a tener un efecto mucho más profundo porque el paciente está concentrado todo el día, me voy a morir, qué estará haciendo el cáncer en mi organismo, etcétera. Eh, de eso se trata ese concepto de medicina complementaria. No que yo tenga que cambiarlo uno por lo otro, con lo que yo voy muy de acuerdo con los expertos. También ahora tenemos un enfoque nuevo que se llama salud integradora o salud integrativa o integración en salud. Y es no solamente utilizar una sola mirada de esos tratamientos alternativos o tradicionales, sino hacer un enfoque holístico. Entonces, hacer una confusión de estrategias para manejar esos aspectos emocionales, para manejar esas estrategias fisiológicas, o sea, el medicamento sintético, el alopático, el medicamento o el producto natural y ese otro tipo de estrategias de mente-cuerpo, de alimentación, y por eso lo llaman salud integradora. Hay sistemas médicos alternativos. Nosotros no tenemos un sistema médico alternativo, nosotros tenemos un sistema médico tradicional. Vamos hacia el asistencialismo, hacia el tratamiento de la enfermedad. Ni siquiera es preventivo. Con la reforma, pues la propuesta es virar a un modelo preventivo de atención en salud, es decir, antes de que se presente la enfermedad, entonces enseñemos hábitos de vida saludables, buena alimentación, tener unas condiciones higiénico-sanitarias básicas que permitan controlar virus, infecciones, etcétera, y con ello vamos retrasando la aparición de otras enfermedades. Y cuando ya tenemos la enfermedad, también nuestro modelo preventivo, y eso es lo que hace la atención primaria, valga aquí el paréntesis, es buscar que no avance, que no progrese, que no tenga otras complicaciones adicionales. Pero sí tenemos otros espacios donde hay sistemas médicos alternativos. Les hablaba de Europa, donde la homeopatía, el uso de las esencias florales, de la aromaterapia, de la acupuntura, va mezclado y va en esa conjugación con los medicamentos sintéticos, o sea, la medicina alopática. También vemos cómo la medicina tradicional china hace una utilización de la herbolaria, son fantásticos en herbolaria, tienen un gran estudio de las plantas, que es milenario, que se transmite de generación en generación, pocos textos, sin embargo, ya han sistematizado mucha información de esta información. Y lo mezclan con la utilización de la acupuntura. Y la acupuntura es una ciencia, la está considerada como ciencia que nos establece las conexiones nerviosas de todo nuestro organismo a través de puntos específicos que que se estimulan con la utilización de agujas diminutas, casi siempre de oro, y que se colocan en vibración. Y la vibración es que simplemente es como si chutáramos una canica, la agujita vibra. Y entonces cuando uno va donde un médico acupunturista, te revisa completo, te hace preguntas, te hace una entrevista donde te indaga por tus comportamientos, por tus hábitos, por tus angustias, por tu estrés, por tu trabajo, con identificar, o sea, con mirarte los ojos, la lengua, te puede decir, entonces estás padeciendo de ciertas enfermedades y lo que hace es una mirada integral.
y coloca las agujas en los puntos específicos donde hay esas conexiones. Eso es lo que hace la acupuntura. La Ayurveda, que es la medicina hindú, la Ayurveda está soportada bajo conceptos de alimentación y no es la alimentación que nosotros conocemos. Ellos utilizan muchos alimentos que son utilizados como medicamentos. Dentro de mi concepto de medicina sintética también, entonces, yo en mis clases de farmacia general también les explico a los estudiantes, tenemos interacciones medicamento-alimento que son muy importantes y que a veces no conocemos. Entonces, también debemos enseñarle a los pacientes a no comer determinados productos que pueden exacerbar sus condiciones o que pueden generar interacciones con los medicamentos. En la medicina ayurveda, pues tienen identificados cuáles son estos alimentos más importantes. También tenemos lo que yo les había hablado ahorita, el enfoque sobre la mente y el cuerpo, que es esa armonía entre las condiciones mentales y nuestro organismo. Y entonces allí tenemos técnicas como la terapia cognitivo-conductual, que a través de instrucciones, de procesos, es muy utilizado para niños con problemas de hiperactividad, con déficit cognitivo, si les enseñamos las rutinas. También tenemos aquí la yoga, esa conexión de la respiración consciente, el movimiento de mi cuerpo puede hacer que yo sienta mayor vitalidad, que mis células reciban mayor oxígeno y por ende mi vitalidad va a ser mayor. Pero tenemos las terapias biológicas que también están muy de moda. mm, Y esas terapias biológicas, como bien ven ahí en los ejemplos, es el uso de esos productos naturales que son eh, extraídos de elementos vegetales, animales, minerales para complementar esas otras estrategias. Entonces ahí tenemos como ejemplo el uso del cartílago de tiburón para el tratamiento del cáncer. Aquí me hace recordar que cuando el diagnóstico de mi mamá, entonces mi hermano llegó con N cantidad de cosas, con el calostro liofilizado de la leche, de la vaca recién parida, etcétera, porque tiene toda la cantidad de anticuerpos que ustedes quieran y está por un proceso de liofilización, etcétera. Esas son las terapias biológicas. Métodos de manipulación y basados en el cuerpo. Entonces, también allí tenemos la parte muscular y la parte osteopática, la quiropráctica. La quiropraxia hace parte de este tipo de terapias donde nos hacen los estiramientos desde el cuello hasta los pies y nos reacomodan nuestro eje principal, que es la columna vertebral. Obviamente esto tiene que ser practicado por personas con todo el conocimiento y con toda la experticia, porque en un mal movimiento de la cabeza pues nos pueden causar mayores problemas. Tenemos las terapias Hola, de la base del aló, perdón. qué pena, te quiero interrumpir aprovechando que mencionaste lo de la quiropraxia. Sí, señora. ¿Tú sabes algo al respecto de la legislación colombiana hacia la quiropraxia como tal? Es que hasta donde pues mi conocimiento alcanza que cubre la parte de los productos fitoterapéuticos naturales, todo este tipo, no tengo claro que exista una regulación de quién la puede practicar, porque ahí vamos a mirar más adelante que hay un vacío enorme en la normatividad. En nuestro país no está regulado quién puede practicar la terapia alternativa, porque ni Ah, siquiera tenemos formación ahí, que ni siquiera tenemos formación. Es decir, el médico es médico general y se quiere especializar en medicina biológica, tiene que salir del país. En las universidades nuestras no tenemos medicina biológica. Se quiere especializar en homeopatía, tampoco tenemos formación ahí. Hay algunos no. cursos puntuales, no. Certificada en Eh, universidad regulada con registro con SNIES, no. Ni como formación posgraduada de especializaciones, no. Tenemos cursos de extensión, tenemos cursos
de formación complementaria más no educación formal. ¿Sí me O entiende sea que la diferencia? sí, no, yo lo entiendo. O sea que lo Ujú. que las universidades están ofertando, diciendo que hay un diploma, diciendo que hay un posgrado, una maestría o algo en este tipo de estudios, está engañando al público. Es Pues mentira. hasta ahora Y que no dicen que conozco el con primer registro SNIES y es, trabajo en la bueno, parte de calidad. Hay ¿y diplomados, cuál es sí, el pero los registro? diplomados es educación no formal. ¿Y cómo se llama? Ah, sí, el diplomado. No, pero yo he visto pues que hay maestrías, hay posgrados. ¿Cómo se llama el registro que tú dices? SMIT. El SNIES, el SNIES. En la educación en nuestro país está regulada desde el Ministerio de Educación y nos genera varios tipos de formación. Tenemos la formación primaria, la básica secundaria, que es lo que se conoce como el bachillerato, y luego vamos a la universidad. En la universidad tenemos carreras profesionales de 3, de 4 y de 5 años. Las carreras de 3 son programas tecnológicos y hay tecnológico terminal profesional y lo que es técnico y auxiliar no se considera formación. Está regulada, sí, pero no se considera ya formación profesional. Tenemos carreras reguladas de 4 años y de 5 años, y esas sí ya tienen toda la regulación de la formación universitaria. Y de ahí siguen los posgrados. Y los posgrados, entonces tengo una rama de la educación terciaria, tengo especializaciones tecnológicas, maestrías tecnológicas, doctorados tecnológicos. Hasta el momento en el país hay especializaciones tecnológicas. Algunas las tiene el SENA, otras las tiene el CES y otra la tiene la Universidad de Antioquia. Creo que Sumer también tiene algunas especializaciones tecnológicas enfocadas a la parte operativa y profundización. No alcanzamos todavía a llegar a maestrías y doctorados tecnológicos. Y luego vienen las maestrías, maestrías de profundización, especializaciones y doctorados. Pero también tenemos cursos de extensión, diplomados, que eso sí es lo que nos ofrecen. Yo acabo de terminar uno con la Universidad del Rosario en este tipo de condiciones, medicina complementaria y terapia alternativa. En este curso, o sea, en este tipo de cursos, los que te piden es asistencia, cumplir con el 80% de la asistencia. mm, Algunos colocan los requisitos de formación, te dicen debes ser profesional de del área de la salud y te piden unas tareas, pero eso no te da aval para el Ajá, ejercicio de este tipo de terapias. Ese tipo de cursos no avala esa condición del ejercicio. Y eso sí es muy perfecto. importante. Ahorita vamos a mirar un poquito a la normatividad de las tiendas naturistas Gracias. y se van a dar cuenta de que tenemos un vacío enorme. Bueno, les Y estaba hablando, señora, sí, ahorita, no, no, ahorita dime, cuando dime. hablemos de esa norma, no, es que estoy muy preocupada porque es que en este momento en Colombia está habiendo un auge de cursos de fin de semana de todo lo que tú quieras. O sea, la quiropraxia no Sí. está avalada hasta ahora en Colombia y hacen, pues, cualquiera hace cursos de quiropraxia. Yo soy fisioterapeuta y tengo, Ujú. pues, a veces pacientes que llegan a la consulta después de estar con un quiropráctico y, pues, a mí nunca me ha gustado la quiropraxia, pues, Eso es de ni la he alto riesgo, estudiado, no te considero yo. imaginas, Aló, perdón, que te decía yo sí, que yo lo considero de alto riesgo. total, yo la he estudiado a Ujú, ver hasta qué punto pues yo no he podido entender si es de alto riesgo, sobre todo en el cuello. Entonces, estoy muy preocupada y ya se está viniendo también la ola de, del curso pues de fin de semana de hacer estos los famosos ujú. sueros intravenosos y las células madres en la intrarrodilla, pues intraarticular, un fisioterapeuta haciendo un montón de cosas pues de ese tipo que yo estoy muy asustada. Yo no sé Y pues la qué. verdad es preocupante, sí. Porque ahí hay un vacío enorme, enorme, enorme. O sea, lo que tú mencionas de los sueros, es increíble que yo, para el guayabo, entonces llamé a una enfermera y la enfermera me llegue y me aplique una combinación de multivitaminas para que yo deje el guayabo, sin conocer mis condiciones previas de salud y los riesgos. Las personas a veces piensan que son vitaminas y que no hay riesgos.
Yo siempre, o sea, yo digo como para Celso, nada es veneno, todo es veneno, no depende de la Exacto. dosis. Ujú, Y sí. esa ha sido como mi máxima en la práctica siempre. O sea, nosotros no podemos pensar que porque esa acetaminofén no nos va a hacer daño. Conozco personas que requieren trasplantes de hígados, del hígado por un consumo inadecuado de la acetaminofén. Entonces, Ujú, yo considero que a las personas hay que darles mucha información y mucha educación alrededor de estos temas. Bueno, sí, entonces vamos así es. en las terapias basadas en la energía, que aquí tenemos el Reiki, en el manejo de los filtros energéticos. Aquí también o sea, yo también soy clara, yo mantengo mis prevenciones con algunas estrategias, porque si bien nosotros somos energía y esa energía se ve reflejada en lo que somos y en cómo actuamos, tampoco podemos pensar que el cáncer se va a curar, porque yo me coloque en la meditación y respire y sea el que perdona a todo el mundo. Yo soy muy clara y muy directa en esto, porque no considero que un paciente deba arriesgar su vida. El hecho de que tome o que asuma una quimioterapia tampoco es garantía de que vaya a salvar su vida, pero la está poniendo en manos de otras condiciones que no hay estudios científicos, porque además tenemos otro gran problema. En este tipo de terapias es muy difícil hacer ensayos clínicos. No he podido encontrar muchos, la verdad, ensayos clínicos, estudios científicos que avalen el uso de este tipo de estrategias. Entonces también tenemos un vacío enorme en la información. Aquí, de manera general, entonces las terapias más utilizadas, y voy a avanzar un poco en esto, mm, y voy a pasar a lo que se denomina el naturismo, que es esas personas que consideran que sus estrategias y su tratamiento para la conservación de la salud y en la prevención de las enfermedades, todo está soportado en agentes naturales. Y aquí quiero hacer un poquito de claridad entre quienes manejan esos establecimientos que tienen que ver con este tipo de productos. Y aquí es donde viene el vacío enorme. Nosotros tenemos establecimientos farmacéuticos, que son esos que tenemos allí: droguerías, farmacias, droguerías, depósitos de medicamentos. En la norma aparecen como depósitos de drogas, un nombre inexacto, porque droga es solamente el principio activo, es el fármaco, es el componente inicial sin ningún procesamiento, pero los depósitos son realmente medicamentos. Agencias de especialidades farmacéuticos y operadores logísticos, que son esas instituciones que se encargan de gestionar todos los medicamentos tradicionales que lleguen al paciente para los servicios farmacéuticos dependientes, que son los que están ligados a una EPS, a una IPS, y tenemos los laboratorios de producción farmacéutica. Y esos están regulados, están normatizados desde el decreto 780 del 2016. Pero tenemos otros establecimientos no farmacéuticos que están a cargo de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia en la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control, que hacen parte de este mundo de las terapias, y son los que ellos denominan los que no manejan medicamentos de control especial y los de monopolio del Estado. Los medicamentos de control especial, también para poner el contexto, son medicamentos que por sus características físico-químicas pueden causar adicción y pueden convertirse en un problema de salud pública. Y esos medicamentos tienen dos ramas. Una que solamente la controla y la produce el Estado, ejemplo, el fenobarbital y el metilfenidato, o sea, la materia prima, la comercialización, la elaboración, está todo a cargo del Estado. Y eso lo hace a través de los fondos rotatorios. Y tenemos otros que son medicamentos igual de control por sus características, pero que son comercializados bajo prescripción médica, y por eso entonces también los tienen allí, que no están considerados como establecimientos farmacéuticos porque están regulados bajo el Código de Estupefacientes. No quiere decir que la seccional de salud no haga la visita. Y tenemos las tiendas naturistas. Y en las tiendas naturistas tenemos una gran diversidad, y es allí donde yo me quiero centrar un poquito, contarles
a grandes rasgos qué ocurre y cuál es el vacío que yo considero que está dentro de la norma. Entonces tenemos la resolución 0126 del 2009 que los está regulando y está diciendo que es ese establecimiento que se dedica a la comercialización al detal de productos naturales, de alimentos, de plantas para uso humano. Aquí también yo diverjo porque también entonces estamos viendo que desde la parte veterinaria hay un gran auge en el uso de este tipo de estrategias que ellos, o sea, los comercializan y los deben comercializar debidamente empacados y etiquetados. Y entonces hacen parte de esta comercialización en tiendas naturistas, hierbas, semillas, frutos secos, todo regulado en su empaque y en su etiqueta que lleva nombre, fecha de recolección, fecha de vencimiento, si es el caso del fitoterapéutico, el caso de los suplementos dietarios, etcétera. Y entonces allí tenemos todo este tipo de productos. También nótesen aquí algo importante, medicamentos homeopáticos de venta libre. Me voy a adelantar un poquito, yo ya me devuelvo por acá. Ah, no, y me lo saqué de aquí. Entonces yo vuelvo y me paro aquí y les voy a hacer una claridad. La homeopatía, como les dije ahorita, el padre de la homeopatía es Samuel Hahnemann. La homeopatía está fundamentada en unos conceptos diferentes a la medicina convencional. Ellos tienen el principio lo similar, cura lo similar. Y Samuel Hahnemann, un médico alemán, es el padre considerado de la homeopatía. Ellos, o sea, esta corriente de la medicina habla de que yo debo consumir un producto de origen natural, que puede ser mineral, vegetal, animal, que me puede ocasionar los mismos síntomas que me produce la enfermedad, solo que hay una diferencia. Lo hace el medicamento homeopático, lo hace en concentraciones infinitesimales, es decir, concentraciones mínimas. Cuando digo infinitesimales es que para su elaboración se hacen a través de diluciones, diluciones de 10 en 10 o diluciones de 100 en 100, y eso me da la potencia del medicamento y se diluyen tanto que a veces ni siquiera se identifican trazas de ese principio activo, de ese producto natural que es sometido a la dilución, partiendo de una tintura madre, diluciones de 100 o de 10 en 10, mm, y luego se somete a un proceso de sucusión o dinamización, que es una agitación constante. Y lo que nos dice la homeopatía de esos tipos de medicamentos es que queda impregnada la memoria energética de ese principio activo natural, y esa memoria energética es la que me lleva a la curación. Entonces, ahí tenemos algunos que son de venta libre y otros que son de esa prescripción, entre comillas, y la pongo entre comillas, porque vuelvo y les digo, pues tenemos el médico general que graduamos en nuestras universidades. Las universidades están colocando materias de medicamentos homeopáticos, de medicina homeopática, de medicina biológica. Son cursos. No hay una formación posgraduada en este tipo de estrategias, hay diplomados, cursos, pero en otros países sí las hay. Hay formación en medicina biológica. Por fuera, Chile tiene una. Yo recuerdo la gastroenteróloga que me revisaba a mí, tenía formación en medicina biológica por una universidad chilena. Ahorita conocí el caso de una médica en Bogotá que estuvo en China haciendo un máster dentro de la regulación de máster de cada país. También yo ya viví la experiencia y sé de qué les hablo frente a lo de la regulación de máster de cada país en herbolaria, y de hecho tiene un libro donde ella pretende llevar esa condición de la herbolaria a la cotidianidad, al alcance de todas las personas. Y tenemos otros, o sea, entonces esos medicamentos homeopáticos, ellos están en las tiendas naturistas y en las farmacias homeopáticas de segundo nivel. Y esas farmacias homeopáticas de segundo nivel son las que elaboran ese tipo de medicamentos.
Nuestra norma también les dice a ellos que ellos se deben certificar en buenas prácticas de manufactura, deben estar avalados por el INVIMA en BPM y estos tienen que tener registro INVIMA. Mas, sin embargo, no todos los suplementos dietarios, no todos los fitoterapéuticos tienen que tener por norma registro INVIMA. No, algunos van sin registro INVIMA. Por ejemplo, la crema de caléndula no requiere el registro INVIMA. Y al no tener un registro INVIMA, nos complica la vida entre condiciones de calidad de elaboración, nos complica la vida entre fechas de vencimiento y de dónde la adquiero. Y aquí es donde yo les hablo del vacío. Pues tenemos cantidad de tiendas naturistas. mm, yo hace poco participé en un evento de la Universidad de Antioquia, donde querían hacer una actualización de la normatividad y en el salón habían alrededor de unas 500 personas de tiendas naturistas. Y les voy a contar entonces aquí también la razón. Miran las personas que están a cargo de las tiendas naturistas. Deben tener una escolaridad mínima de noveno grado de educación básica, cruzado y aprobado. Y deben tener un entrenamiento específico que hable del manejo de este tipo de productos, pero ese entrenamiento específico son diplomados. Salvo que yo esté hablando de medicamentos homeopáticos que estén regulados desde nuestro sistema con registro sanitario, yo cuando tengo este tipo de productos debo tener un regente de farmacia en esa tienda naturista. Si por el contrario, si solo tengo fitoterapéuticos, esencias florales, suplementos dietarios, plantas, la persona a cargo tiene este requisito. Y ahí es cuando se menciona que hay un vacío enorme. Entonces, por eso vemos en la radio, en la televisión, muchas personas hablando de los milagros del magnesio, que no voy a decir que no son, sí, o sea, sí, efectivamente, es un buen producto para mejorar condiciones de dolor, condiciones en personas con fibromialgia y con dolor crónico, pero yo no me puedo exagerar porque vuelvo a la frase de Paracelso, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Entonces, el ejemplo de los sueros y las vitaminas. Los pacientes con dolor crónico son muy allegados a este tipo de cosas y nos llega el cannabis. Y el cannabis, conversaba con una profesora de mi facultad, yo trabajo también en la Antioquia, les contaba, decía, el cannabis para el dolor no sirve. Está más que comprobado que cannabis para el dolor no sirve, sirve para otras cosas, sí, y lo están trabajando con éxito en epilepsias resistentes, en otro tipo de productos, pues de usos. Cannabis en el dolor no sirve, pero nosotros vemos la pomada de cannabis en el bus, en el señor que pasa y nos ofrece por la casa. Y ahí es cuando a mí me preocupa. Yo soy muy amante de la terapia alternativa, siempre y cuando sea utilizada correctamente. Aquí ocurre también algo con las plantas. Yo me voy a volver a parar aquí. Tenemos las plantas y venimos por tradición de utilizar las plantas en las bebidas, en las infusiones. Y también les voy a contar lo que yo les digo a mis estudiantes. Sí, maravilloso y viene una tradición y la manzanilla siempre nos ha servido. Pero resulta que nosotros no siempre sabemos cuál es la cantidad de plantas que yo debo utilizar, o si yo la debo utilizar en cocción, o si yo la debo utilizar en infusión, o si debo hacer una maceración y luego extraerle el principio activo. Las personas lo hacen de manera intuitiva y de manera con un conocimiento empírico. Y resulta y sucede que yo les puedo contar N anécdotas. Yo también dicto un curso que se llama Vigilancia Farmacológica de las interacciones de los medicamentos eh, antihipertensivos con el ajo, del paciente que nunca le pudieron cuadrar, regular, perdónenme, en el término cuadrar es más o menos lo que uno utiliza, la hipertensión. Porque él abandonó el tratamiento, porque él tenía que, o sea, esto es real, una anécdota, la estudiante me llega a clase, profe, es que el señor se va a volver a casar, y él dijo que él iba a dejar de tomar el enalapril y que se iba a controlar la presión con las pastillas de ajo, porque como él se iba a volver a casar, él tenía que cumplirle a la esposa, porque si no, la esposa lo dejaba.
Yo digo, las plantas medicinales son bienvenidas, sí, con una buena educación. Entonces no sabemos si ni siquiera están aprobadas en el Vademecum. Tenemos un Vademecum, está publicado en el INVIMA, de casi 600 plantas aprobadas para su uso medicinal en Colombia. Mm, y hay que enseñarles a cuáles son los métodos de preparación más idóneos, cuántas son las cantidades, porque estos productos tienen interacciones con los medicamentos tradicionales que el paciente necesita conocer y que no pueden dejar de, de tomar porque tienen patologías que deben controlar. Como también existirá la persona que irá con una buena alimentación, con una dinámica de ejercicio. Yo pude controlar mi hipertensión, mis medicamentos bajaron, disminuyeron, entonces yo puedo decir que tengo la hipertensión controlada. No podré dejar jamás de alimentarme bien, ni de ejercitarme, y de vivir tranquilo, porque la hipertensión no se cura. Así algunos últimamente he encontrado médicos que dicen que si se cura, ya vuelve y rebota si yo no me cuido. Pero nosotros tenemos en la legislación un vacío enorme de quién está a cargo de este tipo de servicios. Mm, tenemos también en esa resolución entonces que nos establece qué distribuyen y cómo se distribuyen, y aquí voy a avanzar rápido sobre esta apertura. La apertura y las condiciones que debe cumplir una tienda naturista tienen que ver con la regulación de la actividad económica por la Ley 9 del 79, donde me piden unos requisitos comerciales, matrícula mercantil, estudio de suelos o pertinencia de suelos, si tengo que solicitar visita de bomberos y de inspección, pues ya lo hago. Y luego está la otra parte de la norma, que es la que tiene que ver con salud y debe tener unas condiciones locativas adecuadas, pisos lavables, ventilación, estanterías, y ellas deben suplir, y esto sí me parece importante, pues hay un vacío en el talento humano, pero por lo menos en la regulación de los productos sí está ahí establecido las normas que deben cumplir con todo lo que establece la resolución 1403 para las droguerías, que son áreas de recepción, áreas de dispensación, áreas de cuarentena, manejo de una dispensación, y que por lo menos desde la seccional de salud de Antioquia hacen una vigilancia exhaustiva de este tipo de condiciones. Aquí ya les conté pues de este personal y quería hacerles como una relación de los productos. Tenemos fitoterapéuticos, que los fitoterapéuticos son de origen vegetal, son plantas medicinales o asociaciones de esas plantas, se producen en extractos, tinturas o aceites. La extracción depende de las características físico-químicas del principio activo que tiene la planta, porque no todos se extraen con alcohol, algunos necesitan temperaturas, otros necesitan maceración, etcétera. Mm, no pueden haber mezclas de estos fitoterapéuticos de medicamentos tradicionales, perdón, alopáticos y este tipo de productos. Y aquí les puedo contar dos cosas importantes que han sucedido y que son reales y que lo pueden ir a consultar de los artículos que se han desligado de ellos, y es que hay un producto homeopático llamado Oxilocoxin, que no lo venden como un producto para prevenir los efectos de la gripe. Y hay un estudio en Europa que nos dice que el oxilocoxin no tiene sino sacarosa y fructosa. No pudieron encontrar trazas de ningún componente, ni animal, ni mineral, ni vegetal. Recuerden lo que les hablé ahorita de los métodos de elaboración. O sea, entonces es una mm, dilución de una tintura madre, y lo que nos dicen es que nos queda la energía impregnada, pero al oxilocoxin lo sometieron a procesos de identificación de sustancias de alto esquema, como espectrofotometría de masas, infrarrojo, resonancia de masas, para identificar cuáles eran las sustancias que tenía el oxilocoxin. Solo identificaron sacarosa y fructosa. Y tenemos un ejemplo nacional que fue un escándalo hace unos añitos atrás,
con el Dololet. No sé si lo conocen. El Dololet era un producto natural que vendían para el dolor, sobre todo para los dolores menstruales, y decían entonces que se consumía sin riesgos porque era un producto natural. Por alguna razón alguien hizo alguna investigación frente al Dololet de manera particular y se encontraron que el Dololet tenía trazas de Onagnes, el naproxeno. Tenía trazas de naproxeno, entonces esto derivó en las alertas del INVIMA y el INVIMA entonces ya llevó a los laboratorios de referencia y efectivamente encontraron AINES en el Dololet, o sea, no era 100% natural, no estaba declarado en la etiqueta, se consideró un medicamento fraudulento, se retiró del mercado, tiene alerta, ya no se consigue y el laboratorio que lo producía quebró. Y así podemos encontrar miles de alertas con suplementos dietarios, con estimulantes sexuales, con adelgazantes, con quemadores de grasa. Entonces la población está corriendo un gran riesgo cuando yo no me informo de qué productos sí debo consumir. ¿Qué es lo que les puedo recomendar? Ay, la página del INVIMA tiene consulta de registro sanitario y tiene consulta sobre todas las alertas y allí es la fuente de información confiable y así hay que educar a nuestra comunidad. Los fitoterapéuticos entonces tienen esta clasificación, preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales y que están entre fitoterapéutico tradicional y fitoterapéutico de uso tradicional importado. Y aquí estos están dentro de nuestro plan básico de atención en salud y tienen esta clasificación. Entonces allí encontramos la caléndula, tenemos, que recuerdo así yo rápidamente, dentro del plan básico de salud, donde tenemos ese listado de medicamentos a los que tenemos derecho. Mm, recuerdo así yo rápido, caléndula, hay otro que lo mezclan mucho, pero se me escapa en este momento para la cicatrización y para los morados. Se me escapa en este momento el nombre. Entonces, esos fitoterapéuticos sí están en nuestro plan básico de salud. Tenemos los suplementos dietarios, entonces lo que estos hacen es esa complementariedad de nutrientes que pueden tener minerales, proteínas, aminoácidos, vitaminas, pero aquí también estamos corriendo muchísimo riesgo, sobre todo con nuestros jóvenes que se van al gimnasio y se toman los suplementos dietarios ricos en proteínas y en aminoácidos y Juventud Divino Tesoro, pero a veces no sabemos dónde los adquieren, cómo los adquieren, si tienen ese registro de importación, si cumplen realmente con la función. Esto para mí es una alerta, así como ahorita me decía la persona que hacía la pregunta, que es muy importante saber dónde buscar información, cómo brindarla, porque el auge de esto es grande, es muy grande. Vamos otra vez llegándonos a ya no solamente a la medicina convencional, sino a este tipo de productos. Y tenemos las esencias florales. Las esencias florales no requieren registro en VIMA. Estas tienen el principal exponente de las esencias florales es Bach, se llaman esencias florales de Bach. Son más de manejo emocional. Ellas no tienen ninguna fundamentación que tengan una transformación fisiológica de nuestra regulación de la emoción en el cerebro. O sea, tienen neurotransmisores ni nada por el estilo, pero son muy utilizadas desde los estados de ánimo y tienen unas condiciones de preparación particulares desde la extracción solar y el método de cocción, y estas son elaboradas en alcohol para mantener su condición, sus propiedades, digámoslo así. Y conozco de casos en que en pacientes que no pueden tomar alcohol, por sus condiciones fisiopatológicas, se las preparan en agua, pero les dicen que su fecha de vencimiento es mucho más corta que la que tuviera generalmente es en brandy. Y estas sí no tienen ninguna interacción más allá de la interacción del brandy que pueda tener con otro tipo de terapias. Y bueno, y estoy dispuesta a escuchar sus preguntas, inquietudes.
al respecto. Este es un tema muy, muy interesante, pero con muchos altos y con muchos bajos. Muchas gracias, pues que es muy buena la exposición, estuvo, pues me clarificó muchas cosas, muchas gracias. Y respecto a la regulación que hablabas ahora, pues sí queda uno muy preocupado porque pues porque hoy en día muchos médicos están promoviendo en sus consultas que son especialistas, que hicieron la especialización en la Universidad del Bosque, eso en la, o yo no sé, o pues en Bogotá hay algunas que promueven como todo eso. Entonces, bueno, queda uno como en las manos de quién, por Dios, Vea, le cuento porque que yo pues, acabo de terminar el diplomado en la Universidad del Rosario. Llevaba mucho rato esperando tener la oportunidad de hacerlo, porque me gusta mucho, a mí me gusta mucho el tema, entonces leo, investigo, busco asistir a los congresos primero se llamaban de medicina alternativa, ya no se llaman de medicina alternativa, sino que se llaman de medicina integrativa. Acabó de suceder el último aquí en Medellín, en el último fin de semana de septiembre. Eh, la verdad, o sea, por eso le digo, como acabo de terminar en el Rosario y quería hacer otro de plantas medicinales, no hay sino cursos de extensión diplomados. Y lo que yo les hablaba ahorita de los máster, yo ya lo viví. Yo tengo un máster en atención farmacéutica de la Universidad de Granada en España, máster que no está homologado en Colombia. Que yo sí, o sea, si a mí como química farmacéutica para ejercer en la parte asistencial en una clínica me pidieran que usted tiene que tener, además de su título, una formación en atención farmacéutica, no lo puedo hacer porque mm, las diferentes regulaciones en los diferentes países varían. Por ejemplo, España tiene máster de títulos propios, o sea, títulos propios de sus universidades que no son conducentes sino a una certificación de la universidad. En su momento me lo decían a mí jocosamente, es que su título no está firmado por el rey, mientras que ah, máster ya profesionales certificados que yo puedo traer al país en homologación van certificados y realmente, o sea, realmente firmados por el rey. Porque a mí me pasó, tuve la beca por la universidad, yo aprendí muchísimo, pero realmente ese título me sirve para la hoja de vida y para decir que yo me dediqué a estudiarlo pero para refrendar en una universidad como en las que yo trabajo, que tengo una maestría en atención farmacéutica, no puedo. De hecho, por eso hice la maestría en salud pública, porque necesitaba mm, continuar en mi formación. Lo mismo ocurre en Chile. Con Chile hice otro diplomado en adulto mayor. Yo trabajo mucho adulto mayor, prescripción en adulto mayor. Hice otro diplomado en Chile y me estaban ofreciendo también una formación posgraduada en farmacia clínica, pero no era sino diplomado, no era certificación ni de especialización ni de máster. Y ahí hay que tener mucho cuidado de lo que uno se vaya encontrando, porque valga el símil, pareciera similar a lo de los cirujanos plásticos en Brasil. sí, igualito, sí, es Ujú. verdad, así Sí. es. No, el conocimiento Entonces, está ahí, es muy importante, pero a mí lo que me preocupa es esa regulación del conocimiento como tal, que no la haya, y, y que haya tanta gente que esté enseñando un fin de semana un cursito de medicina tradicional china, lo que hablamos ahorita, ujú. y la asociación, pues en fisioterapia, todas estas asociaciones, ASCOF y todo eso, no hacen nada, o si lo hacen, pues no se ve. Y en últimas, quien sufre va a ser el paciente. Pues a mí no, pues yo no sufro, o sea, porque yo no voy a ir a donde estas personas, pero sí me preocupa que tantos pacientes desesperados por una mejoría vayan y lleguen a donde estas personas que también quien hace los cursos no tiene la culpa porque también quieren más herramientas, o sea, eso es un círculo vicioso muy complicado porque todos estamos también queriendo saber muchas cosas para poderle ayudar al paciente, pero tampoco hay lo que tú decías, estas universidades donde están reguladas, pues el Ministerio de Educación y eso no sé si se pone las pilas en traer formaciones
a todos nosotros para que podamos cada vez más poder tener más herramientas y ayudar a nuestros pacientes. Pero es que lo hacen desde la educación no formal, o sea, ellos no están incurriendo en ninguna práctica inapropiada, lo hacen desde la educación no formal. Quien sale a ejercer es quien está haciendo las cosas como no son, porque ahí es donde está el vacío en la regulación. Exacto. Porque Ujú. la universidad, o sea, la universidad no ofrece lo que no puede ofrecer si no tiene un registro, o sea, para que yo pueda tener una Así. especialización, una maestría o un doctorado, yo tengo que ir a registrarlo al ministerio y tengo que cumplir con ese requisito. Y hasta ahí. Pero lo que es educación no formal, diplomados, cursos de extensión, cursos cortos, seminarios, eso no requiere ningún trámite. Eso lo hacen las universidades como generación de ganancias, mm, pero las universidades tampoco pueden controlar dónde van a ir a ejercer. Claro. Sí, no, lo que pueden controlar es obviamente la calidad de la educación que están impartiendo. Así sea de fin de Sí, semana, pues ese curso. mm, Eso sí lo pueden controlar y hacer lo mejor posible para no generar daños a terceros. sí, eso sí es cierto. Pero mire, por Ujú. ejemplo, en mi área de la producción de medicamentos, mira la historia que les conté sobre el Dololet. ¿Quién se iba a esperar Ah, eso? sí, yo la conocía, sí. Mm, Y lo del ¿Quién? oxicodone, también esa no la sabía, increíble. Ujú, Y es tremenda, increíble. tremenda empresa, tremenda Y la farmacia. publicidad, es que Pues además tremendo laboratorio. es un laboratorio Francés, internacional, sí, es un es laboratorio francés. internacional, sí, y es costoso, el oxilocoxin Mm, es muy costoso. Eh, pues yo llegué a la historia porque una de mis jefes en la Universidad de Antioquia me dijo, le dije, la niña que yo cuido sufre mucho de gripas y de asma. mm, y entonces, o sea, cualquier tos la voltea y algún día voltea y me dice, ve, ¿por qué no le compras oxilocoxin? Y yo, pero vos, ¿qué me estás diciendo a mí? Ella da el curso de farmacología. Yo, ¿me estás diciendo eso a mí? Cuando, mira lo que me acabo de encontrar, o sea, coincidencialmente me había encontrado el titular y de hecho a mis estudiantes este semestre los puse a leer sobre el artículo del oxilocoxin. Increíble, y la verdad es increíble. Y Europa ha tenido una dinámica de mayor regulación y ha limitado, inclusive ha retirado de sus con una cantidad importante de productos homeopáticos. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que realmente no los son. Hay cosas que no podemos comprobar y aquí sí hago uso de una expresión que yo aprendí desde mi segundo semestre de formación universitaria, desde antropología de la salud, desde curaciones por la fe, desde mm, cómo la transformación de mi pensamiento me puede llegar a hacer sentir mejor y yo no puedo negar ese tipo de condiciones, pero sí existen y cómo el paciente le cree y le pone tanta fe al asunto que funciona, sin ninguna explicación, así como la historia de la memoria del agua, eso es el mismo, la condición de esa memoria energética del medicamento homeopático, pero base científica para demostrarlo, es decir, yo no puedo llevar a un grupo de pacientes a un ensayo clínico aleatorizado que me da garantía de información científica y confiable que le diga, deje de tomarse la quimioterapia y tómese este medicamento homeopático. Desde el principio ético no me lo van a permitir, entonces no voy a tener cómo hacer. Y eso limita ah, mucho entonces también llegar a profundidad en así. este tipo de conocimiento. Bueno, no sé si hay algo más para comentar. De nuevo, muchas gracias por invitarme a este espacio. A mí me gusta contar mi historia donde me la quieran escuchar, porque de verdad que las personas o sea, nuestras personas de la comunidad requieren mucha información al respecto. Sí, es verdad. Muchísimas gracias, Olga. Estuvo muy buena tu conferencia. Con muchísimo gusto. No sé si alguien más. No, doctor, antes muchas gracias por el acompañamiento. A los asistentes más adelante les estaremos enviando el link del micrositio de egresados para que si desean volver a ver la grabación, les mandaremos el link.
Muchísimas gracias, claro que sí. Muchísimas A gracias y usted feliz por noche. acompañarnos. Hasta Gracias. luego, lo A usted mismo, Hasta feliz luego. noche. Hasta luego.